Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos alumnos, nuevamente juntos hoy día. Mira, se me voy a ordenar un poco, me van a creer que yo tengo frío, por eso ando tan abrigado. Pero lo importante es que vamos a hacer un repaso hoy día de la materia que hemos estado revisando en física. Esto corresponde al segmento de física. Como corolario de todo esto que hemos visto, la última unidad se recuerdan ustedes que se trató de todo lo referente a las ondas, ¿no es cierto? Y sabíamos que una onda es una perturbación causada precisamente por algo material, ¿no es cierto?, en el cual esta onda, en el preciso instante en que se produce y comienza a desplazarse, lleva también, entre medio lleva energía, ¿ya? Esa es una de las diferencias importantes porque la onda no transporta materia, sino que transporta energía. Habíamos visto que las ondas pueden tener mayor o menor frecuencia, es decir, pueden tener mayor o menor cantidad de eventos por unidad de tiempo, ¿no? Esa es la frecuencia. La amplitud se refiere al alto de la onda, ¿no? De la altura de la onda con respecto a un término medio, ¿no? A un punto de equilibrio. Entonces vamos a tener ondas con amplitud alta o ondas con amplitud baja. Y eso también tiene un sentido. Eso ya todos ustedes lo ubican. De hecho, en el último control, que estuvo bastante mejor, bastante bien, yo creo que han logrado captar las ideas principales. Pero no solamente eso es el concepto general del proceso de las ondas, ¿no? Del contenido de las ondas. Ahora vamos a ver las ondas aplicadas. Habíamos visto el sonido. El sonido es una onda que se desplaza a través de un medio, que en este caso es el aire, ¿no es cierto? Por lo tanto, alcanza cierta velocidad dependiendo de si donde se traspasa o donde se conduce hay mayor o menor densidad. Sabíamos que influye también la temperatura ambiente, ¿no? Si una temperatura ambiente es alta, obviamente que se va a desplazar con mayor rapidez la onda y se va a expandir porque las moléculas de aire están más livianas y suben. A diferencia es si sucede con la temperatura baja, las moléculas de frío de aire tienden a contraerse y por lo tanto la onda no alcanza a desplazarse lo suficiente como para ser escuchada a larga distancia. Detalles importantes como eso. También vimos en las ondas sonoras, en las ondas de sonido, que nosotros como seres humanos también tenemos ciertas limitaciones. Estamos dentro de un rango determinado de frecuencia de onda. A diferencia de algunos animales que son capaces de escuchar frecuencias de onda altísimas, como hay otros que pretenden o pueden, no pretenden, pueden escuchar ondas de baja frecuencia, es decir, ondas de amplitud muy baja, pero que a larga distancia pueden ser escuchadas. El elefante, por ejemplo, el león cuando ruge, su sonido se escucha a kilómetros y kilómetros porque tiene cierta frecuencia. Sin embargo, nosotros, siendo más limitados, también tenemos cierta frecuencia donde podemos escuchar nuestro sonido. Mientras más cerca estamos de una fuente, mejor escuchamos el sonido. Y ahí ustedes pueden identificar ese famoso efecto Doppler, ¿no? Cuando viene la ambulancia o viene algún auto de los pacos, ¿no? A lo lejos uno empieza a escuchar el bullicio de ese sonido que es agudo, de alta frecuencia, ¿no? De alta frecuencia, ¿no? Y eso uno lo empieza a sentirse, acercar, acercar, acercar y aumenta la amplitud de la onda y la frecuencia de la onda hasta que pasa nuevamente y uno no empieza a alejarse. Empieza a ver, empieza a sentir, a oír que se aleja. Ese es el efecto Doppler. También vimos de las ondas fenómenos como la reflexión, es decir, aquella onda que rebota sobre algo concreto y vuelve a su estado, a su punto inicial. Eso lo podríamos llamar como el eco, ¿no es cierto? El eco también cuando uno va a un lugar donde tiene varias superficies lisas, obviamente, rebota el sonido y vuelve, ¿no es cierto? Y es capaz entonces de repetirse una y otra vez hasta que el sonido comienza a decaer y se pierde. Vimos también el efecto de la que, por ejemplo, mientras más lisa y concreta sea la superficie sobre donde rebota, mejor va a ser la reflexión. Distinto es, por ejemplo, ustedes lo han visto, que en los lugares donde se graba música o en algunos teatros, hay cajas de huevo por el costado, ¿no es cierto? Eso en el fondo hace que la onda no rebote, sino que se absorba. Entonces, la onda sonora. Y características de la onda sonora está como el tono, ¿no es cierto? Que es aquel en el cual uno puede el tono está, que tiene que ver con una determinada amplitud y frecuencia, está el timbre, que es aquello que lo identifica, es decir, yo el sonido de un violín lo voy a escuchar siempre, y cuando obviamente lo voy a escuchar una vez, por lo tanto yo tengo memoria musical. Y lo otro importante es que
nosotros en nuestra mente grabamos sonidos que nos son bastante particulares. El caso de la voz de nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Entre la multitud, nosotros podemos distinguir precisamente por esa característica. El ejemplo mejor que podemos dar en este momento es una orquesta sinfónica, ¿no? O una orquesta cualquiera, pero una orquesta sinfónica tiene diferentes tipos de instrumentos en los cuales hay diferentes tonos, es decir, mayor o menor agudeza o gravidez o gravedad del tono, a eso se refiere. Entonces nosotros ya sabemos que el violín, mientras más nosotros lo vamos tensando, lo mismo que la guitarra, su sonido va a ir aumentando en frecuencia y por lo tanto va a ser un tono más agudo. Diferencia, por ejemplo, es el del cello, que es un violín un poco largo, grande, en el cual hay que tocarlo, hay que sentarse para tocarlo. Si se fijan ustedes, el tono es mucho más bajo, más profundo. Bueno, y así hay un montón y digamos, la característica y la inteligencia del que ejecuta eso es para lograr un tono que sea agradable al oído, que se afiaten todos los instrumentos para tocar a un solo tiempo para que haya un sonido concreto, y además que el director de orquesta debe saber perfectamente bien cómo ubicar precisamente, y eso de hecho está establecido, que las orquestas están ubicados, si son de cuerdas, si son de sonido, si son de viento, son de cuerdas, etcétera, de arpa, de lo que sea, están ubicados exclusivamente en lugares que corresponden. Y eso lo sabe perfectamente bien el director de orquesta. Él conoce más que nada de los sonidos en el fondo. Lo que yo les quiero hablar ahora es ir un poco más difícil, pero no por ello un poquitito más difícil de comprender, pero con paciencia lo podemos hacer. Las ondas también hablábamos que se reflejan, ¿cierto? Y las ondas obviamente, a propósito de la luz necesariamente tiene que reflejarse en algo para que nosotros podamos ver el objeto. Es decir, ustedes en este instante hay una fuente de luz sobre mi cabeza, esa luz está rebotando sobre mí y esa reflexión de luz que ustedes ven es la imagen que están viendo en este momento. Sin luz no existe absolutamente nada, es totalmente oscuro. Ya se los expliqué la vez anterior de que, por ejemplo, los gatos ven a menor intensidad de luz, pero no es que vean a cero luz. Ellos necesitan por lo menos un destello de luz. Lo que pasa es que sus ojos están más, ¿cómo se llama? Están mejor equipados, ¿no es cierto?, con células sensibles a baja intensidad de luz. Nosotros vemos hasta cierta intensidad, para después el resto nosotros es oscuridad absoluta. En la noche, si no hay una luz que refleje el entorno, nosotros no vemos absolutamente nada. Un ejemplo importante de la luz también es cuando la ven a distancia. Es decir, yo aquí en mi casa veo los cerros de Valparaíso y veo constantemente que las lucecitas tilitan, ¿no? Tilitan, ¿sí? A diferente frecuencia, a diferente tiempo. Y sobre todo cuando está nublado. Eso indica de que la luz de nosotros, la luz tiene cierto ciclo. Por lo tanto, no es una electricidad continua, sino que es alterna. Son ciclos de frecuencias de luz que están así. Como nuestro ojo no es capaz de diferir esa diferencia de tonos de la luz cuando está variando, para nosotros la luz la vemos pareja. Pero si ustedes se asoman después en la noche, tienen una vista de Valparaíso, una vista de Viña del Mar a lo lejos, sobre todo donde hay mayor concentración de gente, que son en los cerros, van a ver que la luz no es estática, la luz simplemente está titilando. Y en el día con neblina lo ven mucho mejor, porque ahí se dispersa el agua en las gotas de agua, ahí se dispersa la luz en las gotas de agua. Bueno, los famosos espejos. Ustedes conocen muy bien los espejos, ¿no es cierto? Los espejos vienen del tiempo de los egipcios, cuando empezaron a pulir los metales y ellos vieron entre sí, lograron ver entre sí su imagen. Más o menos desde ahí parte la historia de los espejos. ¿Y qué fenómeno es el que sucede ahí cuando mi imagen rebota y yo la puedo captar? Ese es el proceso de reflexión. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver precisamente con los espejos, una cosa importante, los espejos planos y los espejos curvos. Más de alguna vez ustedes se han presentado en algún espejo que los distorsiona, ¿no es cierto? Y vamos a ver también, si alcanzamos a ver las imágenes en los lentes, es decir, tal como están mis lentes acá. Habrá lentes que distorsionan, habrá lentes que juntan los rayos, habrá lentes que divergen los rayos, y eso es importante conocerlo. Y en ese proceso, esos fenómenos de refracción, escuchen bien, ocurre única y exclusivamente en los lentes. La reflexión ocurre solamente en los espejos.
¿Estamos claros? Partamos entonces con... Uy, se me quedó la regla, vengo al tiro. Espérenme un minuto. Continuamos entonces, como les decía, de que vamos a ver entonces el fenómeno de reflexión, que ya lo habíamos visto, el fenómeno de reflexión, lo habíamos visto tanto en las ondas puras, en las ondas sonoras, y ahora lo vamos a ver precisamente en la imagen. Habíamos dicho de que la reflexión en el fondo, entre comillas, es un rebote de la luz, es un rebote del efecto de la luz y que no cambia de medio. Me voy a explicar, ¿ok? Vamos a hacer aquí un espejo, que lo vamos a hacer así atravesado. Ok, de cualquier forma no lo podemos hacer, nos puede quedar exactamente igual. Ahí tenemos el espejo entonces, ¿no es cierto? Totalmente el espejo con la superficie superior y la superficie inferior. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí. Esto está hacia arriba y esto está hacia abajo. Entonces, el espejo en el fondo produce el fenómeno que se llama de reflexión, es decir, refleja la luz. Veamos el ejemplo. Yo tengo acá el espejo y vamos a tirar una línea imaginaria, pero que yo la voy a escribir, que para nosotros va a ser esta línea, va a ser como la normal, es decir, la línea tangente, ¿ya? Es decir, todos los rayos en la reflexión están siempre en el mismo plano, van a estar siempre aquí arriba en la reflexión. Ahora yo les voy a poner reflexión acá. Reflexión. Por lo tanto, todos los rayos, todos los elementos para producir una reflexión van a estar en un primer plano, siempre en el plano de arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces vamos a dibujar un rayo cualquiera, un rayo luminoso, que lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, este rayo lo vamos a llamar rayo incidente, ¿ya? Lo vamos a poner ahí, rayo incidente. Por lo tanto, lo ponemos hacia abajo, porque el rayo está cayendo. ¿Qué pasa con el rayo? El rayo no traspasa esto, porque esto es totalmente sólido. El rayo no traspasa el medio, por lo tanto permanece en un solo plano y en el plano superior. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este rayo? Este rayo se refleja. Y este rayo se refleja, tal como llegó el incidente, va a salir un rayo que se llama reflejado. Entonces lo vamos a ver de esta manera. A ver si me resulta. Ahí lo vamos a hacer, más o menos. ¿Ya? Ahí. Y lo tiramos hacia arriba. ¿Alcanzan a verlo en la página? Sí, lo alcanzan a ver. Entonces, ahí tenemos dos rayos. Aquí el que llega se llama rayo incidente, el rayo incidente, y el que refleja se llama rayo reflejado. ¿Qué cosa podemos ver ahora si ya tenemos una normal, que es una vertical, ¿no es cierto? Y que hace un ángulo de 45 grados a ambos lados. No me salió muy bien, pero en el fondo estos dos ángulos deberían ser exactamente iguales. Por lo tanto, se dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Esto es lo que entonces nosotros conocemos como reflexión. Esto es lo que se llama reflexión especular. Especular, es decir, de espejo. Esto es lo que sucede todas las veces que ustedes miren hacia los edificios, a veces en los atardeceres, y cuando el sol comienza a caer, ustedes de repente ven a lo lejos como unas bolas de fuego. Simplemente es el reflejo de la luz que está cayendo en el horizonte sobre los cristales de los edificios o las casas, y simplemente rebota y se devuelve en el fondo. Pero se devuelve obviamente con cierta divergencia. La salvedad es que tanto el ángulo incidente como el ángulo reflejado, al reflejarse van a formar el mismo ángulo. Supongamos que esto mida 45 grados, el otro tendría que medir 45 grados también. ¿Okay? Ese es el proceso de reflexión. Por lo tanto, vamos a hablar de reflexión especular cuando los ángulos, todos los rayos que caen de esta manera paralelos, siempre van a reflejarse en la misma orientación. Distinto es cuando nosotros tenemos lo que se llama la reflexión difusa. Es decir, aquí en la reflexión difusa no existe una zona totalmente lisa y pulida, es totalmente irregular. Y eso lo ven en el mar ustedes. Supongamos entonces que yo tengo acá la superficie, por lo tanto ustedes van a ver acá que, por ejemplo, va a venir un rayo de esta manera. Lo lógico sería que pero puede ser que como lo irregular de la superficie es esta, el ángulo de reflejado sea este. Por lo tanto, ya no tenemos la misma diferencia de ángulos, ¿se fijan? Aquí viene otro ángulo acá,
viene un ángulo aquí y resulta que se refleja hacia así, porque precisamente es totalmente irregular las zonas donde se va a reflejar. Esto hace entonces de que los rayos reflejados, tanto el rayo incidente como el rayo reflejado, sean totalmente distintos. Eso es lo que se llama una reflexión difusa, ¿ya? Difusa. Un ejemplo clarito es cuando en pleno verano ustedes están sentados en la playa y el sol está cayendo, van a ver que en el agua hay diferentes espejos que están como espejos o luces que salen del mar, reflejando el sol. Y esos son esa es la reflexión que se llama difusa, porque ustedes ven ahí que las luces como parpadean no se mueven. ¿Por qué? Porque tienen diferentes ángulos de incidencia, diferentes ángulos de reflexión. Entonces, eso es lo referente a la reflexión especular, es decir, reflexión de espejos planos. Entonces vamos a ver, como les dije yo, reflexión especular. Uy, este ya jubiló. ¿Alcanzan a ver ahí con paciencia? Especular, ya, este lo voy a votar porque no quiero meterme en otro lío más ya. Vamos a ver ahora que aquí hemos estado viendo nosotros el juego de la luz. Vamos a ver una imagen cómo se comporta. ¿Cómo se comporta una imagen en un espejo? Es decir, cómo se forma una imagen. Primero que nada, nosotros tenemos que ver, ¿ya? Nosotros tenemos que ver que hay dos tipos de espejos, ¿ya? Hay espejos que son planos, ¿ya? Espejos planos, tal como se los nombré recién, o se los mostré, ¿ya? Los espejos planos son estos, totalmente planos. Pueden estar horizontales, pueden estar oblicuos o pueden ser totalmente verticales. Pero el asunto es que reflejan, ellos reflejan luz. Esos son los planos. Pero los hay también, y lo vamos a hacer en torno a una circunferencia, que son espejos curvos. Aquí yo tengo una circunferencia. Si yo la parto al medio, voy a obtener dos mitades, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener una mitad que es así, ¿sí? Y la otra mitad que me va a quedar va a ser totalmente así. ¿Sí se fijan? Prácticamente dos mitades perfectas, dos mitades iguales. Ahora, si yo estoy mirando este espejo hacia allá, por lo tanto, para mí la reflexión va a producirse en este sentido. Por lo tanto, este es un espejo cóncavo, como la cuchara. Y si lo miro al revés, lo miro desde este lado, yo voy a tener entonces de que los rayos van a incidir acá y esto será un espejo convexo. Es como la cuchara al revés, convexo. Entonces, dependiendo entonces, fíjense lo que pasa, dependiendo de qué tipo de superficie es el rayo, donde choque el rayo para reflejarse, es cómo se va a comportar. Los planos ya los vimos. El ángulo incidente y el ángulo reflejado tienen el mismo ángulo, no hay ningún drama más. La diferencia va a ser aquí, es decir, cómo van a rebotar estos, o cómo se van a reflejar estos rayos si tenemos una superficie curva, que en este caso es un convexo, o tenemos una reflexión totalmente cóncava, es decir, cómo se van a comportar ahí los rayos. Veamos entonces los cóncavos y los convexos. Vamos a dibujar primero que nada un espejo cóncavo, ¿ya? ¿Qué pasa con los rayos que reflejan en un espejo cóncavo? En un espejo cóncavo. Entonces yo traje mi súper platillo de cumpleaños, el cabro chico, vamos a hacer un espejo cóncavo, ¿ya? Suponiendo que aquí sea justo la mitad, si por algo tiene ese truco, ¿ven? Ahí lo pongo y dibujo justo la mitad del plato. Ya, ahí tengo un espejo cóncavo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy mirando de este momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es cóncavo. ¿Qué pasa en el fondo? Primero que nada, yo tengo que identificar algunos lugares que son importantes en los espejos en general, y básicamente los espejos cóncavos y convexos. Hay un elemento importante. Nosotros primero que nada tenemos que partir la circunferencia prácticamente en la mitad, ¿no es cierto? Supongamos que ahí sea el origen y ahí estemos en la mitad. Entonces yo estoy tirando una línea hacia allá. Por lo tanto, me corta el espejo en dos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros vemos ahora
si ponemos el molde que yo tengo acá, el super molde que tengo aquí, ¿ya? Y vemos entonces de que existe un punto de origen que es la mitad del espejo, esa mitad del espejo entonces debería ser acá, ¿no es cierto? Veamos si esta es la mitad del espejo, por ahí debería ser. Aquí vamos a poner una marca, y esta marca tiene el nombre de centro de curvatura, si no me equivoco, ¿no? Que es el centro justo, donde se apoya el compás para hacer completamente la circunferencia, centro de curvatura. Ahora, la distancia que queda entre lo cóncavo del espejo cóncavo y el centro de curvatura es otro punto que es importante. Déjame poner bien esto acá, ahí. Entonces, aquí ahora vamos a medir la mitad, ¿ya? Ojalá que nos dé justo. A ver, tenemos 10, tenemos 5. Acá. Entonces, la mitad de la mitad en el fondo, para nosotros la mitad de la mitad va a ser el foco. Por lo tanto, a esto se le llama foco, ¿ya? Centro de curvatura, foco. Y donde se junta precisamente esta línea horizontal junto con la curva del cóncavo, se va a llamar vértice. Estos 3 puntos son importantes porque de esos va a depender en qué lugar se va a formar la imagen. Estamos viendo los espejos solamente, no hemos visto los lentes todavía, solamente los espejos, y dentro de los espejos estamos viendo los espejos cóncavos y los espejos convexos. Entonces, supongamos ahora entonces de que yo voy a hacer reflejar, ¿ya? Rayos. Aquí viene uno, aquí viene otro, vamos a poner 2 más abajo, perdón que ahora de esta manera, pero tengo la tapa en la boca, ya. El cuento es que llegando a esta superficie cóncava, ¿hacia dónde reflejan los rayos? Entonces, los rayos siempre, en este caso, ¿sí? Por la forma que tiene la superficie que es cóncava, siempre estos rayos van a reflejar orientados hacia el foco. Por lo tanto, aquí tendríamos uno reflejado, es decir, aquí quedaría uno, aquí quedaría el otro, ahí, ¿ya? Aquí quedaría el otro, y aquí quedaría el otro. Es decir, ya sabemos entonces que si el ángulo incidente es este, el ángulo reflejado es este, y todos se dirigen a un punto común que se llama foco. ¿Perfecto? Que se llama foco. Esto es importante saber lo que sucede en los espejos cóncavos. Simple. Los rayos que llegan y se reflejan en un espejo cóncavo, su reflexión, sus rayos reflejados, siempre van a tender a pasar por el foco. Obviamente que esto yo los puedo prolongar después, ¿ya? Los puedo tirar hacia allá, pero lo importante es que todos siempre van a converger hacia un solo punto que se llama foco. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y dónde ocurre? En los cóncavos. Por lo tanto, los cóncavos lo que hacen es concentrar los rayos que se reflejan en un solo punto. Y este punto se llama foco. ¿Ok? ¿Qué pasa con el otro espejo? Veamos el superdibujador de espejos, ¿no? Lo vamos a hacer al revés por acá, lo vamos a hacer aquí, aquí, y vamos a tirar por aquí, por acá, hasta acá. ¿Listo? Por lo tanto, yo ahora no lo voy a ver así, sino que voy a ver el contrario. Por lo tanto, para mí esto es convexo, porque lo estoy mirando de otro ángulo. Lo estoy mirando por este lado. Antes lo veía hacia adentro, es como la cuchara. La cuchara yo la voy a ver de esta manera, perdón, la cuchara yo la voy a ver de esta manera, para mí esto es cóncavo, pero la parte posterior, esto es lo convexo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo ahora lo convexo. ¿Qué pasa con los rayos luminosos? Bueno, exactamente igual. Vamos a dibujar los puntos que conocíamos antes. Justo al medio está el centro de curvatura, y justo a la mitad del centro de curvatura estaría el foco. Y en este costado, donde se corta la línea del medio en la curva del lente, se llama vértice. Pero ahora sabemos que los rayos no vienen por aquí, sino que los rayos vienen por acá. Por lo tanto, entonces,
los rayos en el fondo van a ser lo siguiente. Fíjense un detalle. Aquí viene un rayo. Aquí viene otro. Ahí. Aquí viene un rayo. ¿Por dónde cree usted que pasaría la reflexión del espejo, de los espejos cóncavos? Bueno, es la misma historia. Siempre todos los rayos reflejados van hacia el foco, donde dejé la tapa para no ensuciar las cosas. Después mi señora me reta que dejo todo sucio aquí. Ya. Entonces, la reflexión en un espejo cóncavo va a ser de esta manera. Siempre la reflexión va a pasar por el foco. Aquí, ¿ven? Ahí. Si se fijan, es exactamente esta igual. Pero la diferencia es que esta se produce dentro de la curvatura y esta se produce por fuera. Por lo tanto, lo hacemos así. Aquí y acá. ¿Ven? Entonces, es fácil. En los espejos curvos, cóncavos o convexos, los rayos, sea por el lado cóncavo o sea por el lado convexo, los rayos siempre van a reflejarse y se van a juntar, su reflexión se va a juntar dentro de lo que son los rayos, dentro de lo que es el foco como tal. ¿Se fijan? Incluso yo los puedo expandir más acá, ¿no? Lo puedo expandir más hacia acá, lo puedo expandir más hacia allá, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en ambos casos, fíjense, cóncavo y convexo, siempre, tanto por dentro como por fuera, los rayos van a pasar por aquí, ¿ya? Y se van a refractar acá. Se refractan en este caso, fíjense en un detalle, se desvían y en el fondo hay un foco y el foco es el que los une a todos. ¿Ok? Eso es entonces lo que se refiere a la reflexión en los espejos cóncavos. Reflexión. Se reflejan. ¿Ok? Se reflejan. De esta manera entonces van a pasar siempre hacia el vértice. Estos son los casos del convexo y del cóncavo en los lentes, en los espejos curvos. Espejos curvos. ¿Ok? Veamos los espejos curvos. Entonces, quedamos claro entonces que hay tres tipos de espejos. Los espejos planos, que son los espejos como tal que nosotros usamos para podernos mirar. Están los espejos cóncavos y los espejos convexos, ¿no? Cóncavo, convexo. Simple. Veamos ahora la formación. Vamos a ver ahora, esto es cómo son los rayos, ¿no? En la luz. Pero nosotros sabemos que cuando nos miramos en un espejo, nos vemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una reflexión, ¿no es cierto? Hay una reflexión. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué es lo que sucede realmente para que nosotros realmente veamos la imagen. Y más encima la perciba a través del ojo, que es el ¿cómo se llama? El ojo es el receptor importante de la imagen y lo transforme después en el cerebro en una imagen. Y le dé colores, le dé movimiento y todas esas cosas. ¿Qué pasa con los espejos planos? Vamos a dibujar un espejo. A ver, vamos a dibujar un espejo que lo vamos a poner vertical. Ahí está. Lo vamos a poner vertical, ahí para que no ensuciar tanto. Ya, aquí lo vamos a poner el espejo, vertical y lo vamos a hacer grueso todavía. Ahí está el espejo. El lado 1 y el lado 2. Perfecto. ¿Qué pasa entonces ahora? Y cuando vienen precisamente los rayos. Y también tenemos que dibujar acá una línea que sea tangente, ¿ya? Una línea aquí. Esta nos va a aprovechar, este nos da como, digamos, el punto de referencia para los rayos. Vamos a suponer entonces de que aquí vamos a poner una imagen. ¿Ya? Vamos a poner, supongamos, un lápiz, pero en este caso yo voy a usar simplemente algo más derecho y voy a poner una flechita hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, este es el lado de frente del espejo. ¿Perfecto? Lo lógico, y es obvio, que se refleja y yo puedo ver en el espejo que es una flecha. Pero veamos ahora. Aquí tenemos que hablar de dos conceptos. Dos conceptos. Uno que es la
imagen virtual, imagen virtual, perdón, imagen virtual y la imagen real. Y la imagen real, perdón. Para mayor facilidad para nosotros, para mayor facilidad de estudio, solamente la imagen virtual se da solamente en los espejos planos. Las imágenes reales sí se dan en los espacios, en los espejos curvos, ¿ya? Y en las lentes también. Pero sin embargo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que yo para esto, yo voy a proyectar un rayo, para no equivocarme, estoy mirando bien el monito, a que pase por aquí, alrededor de la flechita, de la punta de la flecha, voy a dibujar un rayo que va a llegar hasta acá. ¿Qué debería hacer este rayo? Este rayo, ¿qué debería hacer? ¿Se refleja o traspasa? No sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a reflejar. Por lo tanto, este rayo llega aquí, choca en la superficie plana y brillante y se va a reflejar hacia acá. Ahí, ¿esto es correcto? Esto es correcto. Esto es correcto porque la imagen llegó, ¿ya? Chocó y se refleja el rayo. Vamos a dibujar una segunda imagen porque mínimo, para poder tener una imagen, chicos, y esto es importante, necesitamos 2 rayos. Después pueden ser que necesitamos 3, pero para formar una imagen siempre vamos a llamar, o vamos a ocupar solamente 2 rayos, que son los rayos notables que se llaman, ¿ya? Entonces, este rayo, tenemos un rayo. Ahora, vamos a dibujar un segundo rayo. A ver si puedo usar el verde para que lo puedan ver bien. Si se puede, no creo que se vea bien el verde. El negro, ¿dónde está? Aquí empezó a quedar la del panadero. Ya. Vamos a dibujar de la misma punta a la misma altura, vamos a dibujar entonces otro rayo que también venga acá, que sea más o menos, veamos cuánto equivale esto. ¿A cuánto equivale de altura esto? Esto está en 2 centímetros. Por lo tanto, lo vamos a hacer que llegue aquí. Ya, entonces, tiramos este rayo acá, ahí, ¿y qué pasará con este rayo? Obviamente, este rayo se va a reflejar. Si ustedes se fijan, este rayo se va a reflejar, tal como venía el otro. Tal como venía el otro. Pero, déjame mirar bien un monito para que no me equivoque. Pero después, si nosotros lo hacemos después, proyectar el rayo hacia largo, vamos a ver que a la larga, bien a la larga sí, porque me quedó muy largo, pero vamos a borrar esto, porque me tiene que resultar, si no, me corto las venas aquí mismo. ¿Ustedes se fijan qué va a pasar con los rayos al final? Sigamos proyectando. Sigamos proyectando. Miren. ¿Qué va a pasar acá? Sigamos proyectando. Me quedo pero larguísimo, pero no importa. Ahí, aquí, chuta, menos mal que estamos casi listos. Ya, el cuento está que al final, estos rayos se van a interceptar. ¿Se fijan? Entonces, aquí se habla de una imagen virtual, porque se produce detrás del espejo. En el fondo, la imagen virtual sale única y exclusivamente porque los rayos reflejados de la misma, los rayos reflejados de la misma imagen se van a juntar y van a formar la imagen más allá. Por lo tanto, se dice que es una imagen derecha, ¿sí? Es una imagen derecha, es una imagen virtual. Y otra cosa importante, que yo también aquí parece que cometí un error, veamos si funciona o no funciona esto. Tendríamos que tener la misma distancia para acá, para que vean realmente el efecto que produce esto. A ver, si lo voy a hacer de nuevo. También yo voy a tirar rayos hacia acá. Tengo que tirar un rayo hacia allá, ¿no es cierto? Aquí. Y este me rebota, y después este otro lo tengo que tirar acá, y este me rebota, ¿no es cierto? Me rebota hacia acá. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que al final,
estos rayos, si se fijan, al final se van a juntar exactamente igual y forman una... No me salió muy bien el mono, nunca, rara vez me sale. Pero lo que les quiero explicar es que si yo hago reflejar una imagen en un espejo plano, primero es una imagen virtual. Segundo, es una imagen derecha, porque tiene el mismo sentido hacia arriba, derecha, y de igual tamaño, que aquí en este caso no me resultó, porque hay que hacerlo en papelitos de cuadriculado, ¿ya? Se supone entonces que este debería ser, esta imagen que se forma acá por, ya que se forma por la proyección del rayo de la reflexión, debería ser de igual tamaño. Por lo tanto, esta con esta es de igual tamaño, por lo tanto, es virtual. ¿Por qué? Porque se forma detrás del espejo, no adelante, detrás del espejo. No es que se forme detrás del espejo que uno vea, sino que en el fondo, la proyección de los rayos en este ejercicio hace de que la imagen aparezca atrás. Por eso se dice que es virtual, no es imagen real. Y los únicos virtuales son los espejos. Nunca se les olvide eso. Espejos planos. ¿Ok? Y esto es lo que yo quería plantearles hoy día. Uy, se me pasó la hora, pero es importante que lo tengan claro porque después vamos a ver los elementos de los espejos esféricos. Aquí vamos a ver qué pasa con los rayos cuando chocan en un ángulo. Ya lo sabemos ya, pero ahora vamos a jugar con imágenes en el fondo para ver cómo se produce. Y esto va a depender. Entonces, si a esto yo le pongo nombre, aquí vamos a tener el foco, por ejemplo. Aquí vamos a tener el foco. Aquí vamos a tener, perdón, el foco está aquí, el centro de curvatura está acá. Y esto va a depender si esta imagen yo la pongo más atrás o la pongo más adelante, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Como ejercicio en la casa, una vez que vean este video, vayan a la casa, entran a la cocina, ¿la conocen? Se meten a la cocina de la mamá y sacan una cuchara y se ven por un lado, por el lado cóncavo y se miran la cara. ¿Qué realmente es lo que sucede? Ustedes lo van a decir. Y si lo dan vuelta, mirándose por el lado cóncavo, convexo, me van a decir qué sucede después. Esto es lo que yo quería plantearles, alumnos, por ahora. Me retrasé un poco más porque quería hacer más detalle, pero en el fondo eso es lo que quería plantearles. Las imágenes, primero que nada, que son ondas, en el fondo, que tienen la capacidad de refractarse y reflejarse. Y en este caso solamente hemos visto reflexión, nada más. Ok, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense.